Tengan todos ustedes muy buenas noches. Un saludo fraternal de parte de mi esposa Luz Dari y su servidor, Hugo. Santuario La Casa del Sol les da a ustedes una bienvenida de paz para que entre todos estudiemos Gnosis. Gnosis es conocimiento. Es pertinente que antes de empezar este tema en el cual estamos hoy tratando, hagamos un recorderis del poder de la palabra estudiado en la clase pasada, donde dijimos que la palabra tiene un valor interno y un valor externo, y que este valor interno no es reconocido por los tratadistas modernos de la falsa ciencia, de materialistas e intelectuales. No es reconocido. Pusimos el ejemplo de este japonés Emoto con respecto a la fotografía de los cristales, donde las palabras tienen una reacción al agua, o el agua reacciona a lo escrito allí, formando coronas hermosas, o si son palabras que están anunciando algo negativo. Asimismo es esa imagen, esa fotografía deformada de lo que es un cristal congelado en el agua. En todo caso, este valor interno de la palabra, tenemos que decir que internamente geometriza. Cuando hablamos de geometría, estamos hablando de ángulos, de escuadras, de grados, de formas, rectángulos, cuadrados, círculos, etc. Y tiene color, esta geometría maravillosa en el mundo de las causas, en el mundo de la conciencia o en el mundo del íntimo, aún en el mundo de la mente, en el mundo astral, se ven geométricamente luz y geometría. Visto desde la clarividencia o desde el mundo de la meditación, en un estado de paz, se puede ver el resultado de la palabra, cómo geometriza el universo. Pues bien, hoy estamos estudiando los mantras. Hay una magia que es la misma palabra pronunciándose con cierto poder, y estamos hablando del poder interno, que es el resultado de, digamos, de ese propósito de quien la pronuncia en ejecutar tal o cual acción. Este mantra, todos debemos de saber qué significa poder, una palabra de poder. Nos dice esta diapositiva que es el sonido. El sonido produce efectos visibles y tangibles para todo el mundo. Eso lo hablamos, pues, que un sonido de una bala, de un cañón, produce con su gran estruendo el estallido de muchos vidrios. Es solamente el sonido, su vibración, y se ve en lo físico y se escucha. El sonido, por ejemplo, del ladrar de un perro muy cerca, ese sonido para nosotros nos pone instintivamente a la defensiva. Y si es un ladrar lastimero, produce un sentimiento. Ese sonido produce un sentimiento. Como el sonido de un baby, un niño, un bebé, produce su llanto, produce cierta ternura
y preocupación de querer irlo a consolar o a mirar qué le sucede a esa criatura. Antiguamente, tal vez todavía lo hacen, cuando las susdichas brujas o brujos de los aquelarres perturbaban a las personas y en esa casa hubiese un bebé, era pegarle un pellizco o hacer provocar que el niño llorara. Y solamente el llanto del niño, ese mantra poderoso de un niño tan puro, tan inocente, hacía que saliera espantada la calchona, bruja o entidad negativa que se estaba manifestando, perturbando en ese hogar, en ese momento. Vemos que los sonidos tienen, de acuerdo a la pureza, gran poder. Por eso también decíamos que nosotros, así como pensáramos, como habláramos, alimentábamos nuestra energía. Y decíamos, nuestra parte de las aguas seminales, ese agua del primer instante, ese caos que todos tenemos allí sin estar haciendo uso, que se usa para que el hombre finalmente en su relación sexual lo derrame y sienta un supuesto placer, o lo usan para procrear la especie, pero esas aguas cuando no están siendo usadas es un caos, están allí, pero hay una vida potencialmente sin fecundarse. Cuando el poder del Espíritu Santo fecunda esas aguas, obviamente hay un movimiento creador en sí mismos. Y desde allí empieza a haber un trabajo interior ejecutándose. Pero si nosotros trabajamos con el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, con las aguas seminales, con la transmutación sexual, y nuestras palabras son vulgares, soeces, hay mentira, hay engaño, entonces estamos alimentando o ensuciando lo que estamos haciendo con la transmutación sexual. Entonces, esta energía, estos vapores seminales, este poder no asciende por nuestra columna vertebral estando sucia. Por eso se puede quedar años y años transmutando y no van a sentir nada de trabajo interior en su simiente, no hay despertar del Kundalini porque no están cuidando la palabra, ni lo que piensan, ni lo que hacen. Y esto, muchas personas se aburren porque no consiguen resultados y dejan y reniegan y protestan contra estas enseñanzas. Pero es porque todavía siguen con sus palabras soeces, lascivas, vulgares, con sus malicias, sus cuentos verdes, etcétera, etcétera, con sus mentiras y engaños, y entonces digamos, el fuego no asciende cuando no hay sacrificio de estos males que todos tenemos allí y que quieren manifestarse, y los dejamos manifestar porque no tenemos control, no nos importa, creemos que con solo transmutar las mentes ya estamos logrando mucho, y no, todo es un proceso de pensamiento, palabra y obra. Resulta que cuando nosotros estamos pensando mal, cuando tenemos tristezas y pensamientos negativos, estamos atrayendo ciertas energías o somos focos para el mal que hay en el mundo interno de la mente, en el mundo astral, que podemos llamar a algunos seres de la parte negativa, están mirando que hayan esas antenas receptoras negativas para importunar, involucrarse y de alguna manera influenciar en la psiquis de aquel que está pensando mal, para que siga pensando mal, para que surjan pensamientos más pesimistas, más negativos, más derrotistas, para que haya más ganas de caer en la tentación, etcétera, etcétera. Y finalmente no se avanza por eso y quedamos siendo pues prácticamente
muy débiles o víctimas de las creaciones o del mal que hay en los mundos internos también todavía. Entonces, por eso es importante desde ya tener la plena autoobservación de que no hayan pensamientos negativos, palabras negativas, para no atraer lo negativo que existe acá en este mundo tridimensional, en la cuarta dimensión, en la quinta dimensión, etcétera. No lo podemos atraer. Hay que estar atentos de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que decimos. Y aquí pues con los mantras, pues precisamente hoy vamos a estudiar cómo podemos retirar esas influencias negativas, cómo podemos controlarlas, cómo podemos transmutar nuestra simiente, con qué mantras, cómo podemos lograr realizarnos a través de la palabra en sí mismos, cómo podemos crear la palabra en nosotros. Dice, una palabra suave apacigua la ira, una palabra irónica provoca muchos sentimientos en el que la escucha. Así el sonido de la causalón de todo lo creado. Con justa razón dijo el apóstol Juan. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Por él todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho hubiera sido hecho. Esto está en el capítulo 1, versículo 1, 2 y 3 de la Biblia hebrea. Tenemos que entender que el verbo, la palabra, tiene en nosotros muchas, digamos, connotaciones. Y particularmente si nosotros estudiamos en la gnosis, estamos estudiando gnosis, debemos de darle a ella su verdadera trascendencia. Las vibraciones de las palabras, de esas letras, de esas múltiples combinaciones de sonidos, despiertan los poderes latentes en el ser humano, con los cuales podemos percibir el ultra de la naturaleza. Precisamente los poderes que todos tenemos y no nos damos cuenta, pues por no darnos cuenta ni cómo los despertamos, pues perdemos la oportunidad de experimentar muchas cosas que han experimentado muchos sabios, muchos profetas, porque ellos fueron disciplinados, cuidaron la palabra, cuidaron su simiente, transmutaron su simiente, su semilla, crearon al hombre y se fueron por el camino del superhombre. Y recordamos que la parte de la palabra está conectada con la parte sexual. Esto lo dijimos en la clase pasada. Hay unos poderes que todos tenemos, facultades, y que están ahí dormidas, quietas. ¿Cuáles son? La clarividencia, que es la facultad que nos permite ver en los mundos superiores. La clarividencia, que es la facultad que nos permite oír en los mundos internos. La intuición es saber que ella nos permite saber sin tener en cuenta la necia mente con sus razones subjetivas, con su batallar de opuestos. ¿Será que es esto? ¿Será que es lo otro? Sino que ya se sabe sin que la mente intervenga. La telepatía, otro poder que todos tenemos, pero que realmente está muy dormido. Y está este poder de la telepatía ubicado en nuestro plexo solar, situado un poquito arriba de nuestro ombligo. La intuición está relacionada con nuestro corazón. También tenemos otro poder que está dormido, que es el recordar nuestras pasadas existencias. Estos poderes los encontramos en los vórtices, chakras, que se encuentran situados en nuestros pulmones. Y esto es para todos en una regla o algo general. O sea, no es para determinadas personas, sino para todo el mundo.
esto se está cumpliendo en nuestro mundo interno. Estos son los sentidos internos. Acá afuera tenemos nuestros ojos para ver, nuestros oídos para escuchar, nuestra nariz para olfatear, nuestro gusto para gustar los alimentos y tenemos nuestro tacto. Pero dice que un sexto sentido de la intuición, pues se lo atribuye más a la mujer que al hombre y en parte tienen razón. Sin embargo, pues una intuición pura y verdadera es aquella que tiene una persona que ha trabajado con su simiente y ha creado al hombre solar en sí mismo y por qué no al superhombre. Ya ese tiene totalmente la telepatía. Pues ya todos conocemos qué es la telepatía, ¿no? Y que ella representa en sí el arte de comunicarnos a distancia sin ningún artificio nomás, sino que con concentrarnos y dirigir nuestro onda pensamiento a algo o a alguien para obtener alguna respuesta o enviar algún tipo de mensaje, tal como lo hacen los maestros que se comunican con sus discípulos en forma telepática. Muchas veces no se muestran, pero están comunicándose y se está recibiendo el mensaje telepáticamente. Pero si alguien tiene atrofiado estos poderes, pues precisamente es porque ¿cómo va a tener así entonces una comunicación? ¿Cómo alguien podría recordarse de sus pasadas existencias si ni siquiera sabe que tiene ese poder latente allí para activarlo y desconoce siquiera cómo activarlo? La clarividencia siempre se lo han atribuido a las personas mediumínicas, espiritistas, y igualmente que la clariaudiencia. Pero pues realmente tenemos que decir que la clarividencia psíquica, pseudo-psíquica, pseudo-esotérica, pues es incipiente, realmente es hasta bastante, digamos, de alguna manera, pues puede ser peligrosa, porque dígame usted, es una persona que se jacte de ser clarividente, que tenga personas haciéndole fila ya para que ella les haga pasar a su consultorio y les diga, usted tiene esto, tiene lo otro, usted le están haciendo tal brujería, usted le tienen enterrado algo allí. Muchas de estas personas psíquicas con su clarividencia, pues están muchas veces errando, otras veces aciertan, porque les falta purificar más esa clarividencia, activarla, digamos, con el poder de la transmutación sexual. Estos poderes, el despertar de los poderes o virtudes del alma. Esto es lo que acabamos de decir. Y vamos a hablar de los primeros mantras para despertar lo que más a nosotros nos debería interesar, que es el despertar del fuego o del kundalini, de la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, la víbora sagrada, la cobra divina, nuestra madre divina que radica esencialmente en nuestro coxis, esperando ser despertada, activada con el poder de los mantras y la transmutación sexual. Ella empieza su movimiento hasta que despierta y empieza a ascender por nuestra columna vertebral. Tengo que decir que esto que acabo de decir, para muchos personas que por primera vez se asoman a estudiar esto, les parece algo absurdo, algo de locos, y como hay cierto miedo a las serpientes, pues con mayor razón dicen, ¿cómo es posible que esto pueda pasar? Yo, ¿cómo voy a relacionar a mi Madre Divina o a mi Virgen María con una serpiente? Esto está de locos. Mejor sigo creyendo la forma que nos han mostrado de la Virgen María, le prendo unas cuantas velas a la Virgen del Carmen o a la Virgen de Guadalupe para que me haga mis milagros, pero eso de culebras, ¿dónde está? Eso es falso. Pues mis estimados, tenemos que irnos nosotros como estudiantes gnósticos, irnos relacionando con estas, digamos, connotaciones que se le da a la Divina Madre. Ella
pues tiene varias formas o se muestra de varias formas al hijo. Ella toma la forma de nuestra mamá física o de nuestra abuela muchas veces para darnos alguna información. Toma la forma de una mariposa de muchos colores. Toma la forma de una abuelita, de una madre muy humilde por allá y que nos habla y nos aconseja. Toma la forma de una serpiente, una víbora sagrada, inmensamente grande, que es la reina de todas las demás serpientes. Y esto de las serpientes viene en la Biblia hace rato, pues, expresándose, e incluso desde el Edén, cuando se dice que la serpiente tentó a Eva. Entonces, hay dos tipos de serpientes. Vamos a aclarar el punto, pues, para que no queden allí, digamos, inquietudes y que perturben la paz de cada uno de nosotros. La serpiente tentadora del Edén es la contraparte de nuestra Madre Divina. Es decir, aquella parte negativa que realmente tiene cierto poder negativo como para insinuar a nosotros qué debemos de hacer y nos tienta. Más la parte positiva, pues está siendo conocida como un estar bien, un estado de paz. En ese estado de paz es tentado por su contraparte, lo que no es la paz, diríamos que es la tentación de la serpiente, o en este caso de esa gran serpiente negra que está tendiendo de nosotros como una cola hacia abajo. Desde nuestro coxis tiende hacia abajo como un aguijón. Esto astralmente o mentalmente se puede ver con la clarividencia. Este poder negativo, entre más largo y entre más se haya despertado en el mal y para el mal, tiende a, pues, de alguna manera influenciar a los devotos de la enseñanza gnóstica, a los buscadores, tienden a perturbarles, a atacarlos en sus sueños, en sus vidas. Apenas los ven un poco deprimidos, mandan sus ondas negativas telepáticamente como para que acá, ese que está deprimido y está en el camino espiritual, pues empiece como a renunciar a la idea de buscar a Dios, empiece a tener más dudas, empiece a verle peros por todo lado del camino, hasta que por fin dicen, no voy más con este camino, mejor sigo como estaba. Eso sucede porque nos hizo falta confianza en Dios, más amor a Dios, más reconocimiento de la verdad a través de la gnosis, de lo que el venerable Maestro Samael, el Cristo de Acuario, nos está enseñando. Porque desgraciadamente esta humanidad se quedó pensando que Cristo tiene forma y que la única forma de Cristo es la que nos han pintado los artistas, de un Jesús de Nazaret, barba, cabellos largos, vestidura larga y que tiene un hablado así de aquellas épocas. Y no se concibe la idea de que muchos otros hayan encarnado al Cristo y que por esta época el último de los Cristos autorrealizados y mensajeros para el bien de nosotros ha sido el venerable Maestro Samael Aún Weor, que tuvo un cuerpo físico colombiano, nació en Colombia, en Bogotá, y que luego se fue a ir a México, que su voz es una voz potente, un poco metálica, fuerte, y que es una voz contundente, y eso genera a quien lo escucha como cierto repulso, rechazo, como incredulidad, y quisiera escuchar más bien las palabras que nos muestran en las películas, como las hablan los actores, personificando a quien nosotros conocimos en la Biblia como Jesús de Nazaret. Entonces no se concibe, no se tiene confianza en el Cristo de Acuario Samael Aún Weor, porque no tiene barba larga, porque no tiene cabellos largos, porque no viste con una vestidura larga, porque no habla con un tono jesucristiano. Entonces no creemos en él. Y empezamos en un principio contentos con esta búsqueda de los poderes, que nos gusta tanto los poderes,
de hacer prodigios. Como no los podemos conseguir, por ahí nos quedamos enredados con otras cosas y como le digo, el mal no descansa. En la parte interna está mirando quién está flojo, quién anda por ahí sin confianza, y las ondas telepáticas de las personas o de estos seres que ya tienen despertado el Kundalini en forma negativa hacia abajo, pues dan sus vibraciones negativas influyendo sobre nuestra psiquis, entorpeciendo nuestra confianza más aún en nuestro Señor el Cristo Samael Ombeor, como para finalmente renegar, protestar y rechazar estos estudios y tomar otro camino mucho más fácil por ahí más tranquilo, donde no nos sintamos, digamos, con afanes de nada. Esto lo estaría consiguiendo el mal, sacarnos del camino. Entonces, por eso este camino pues se convierte actualmente, hay que decirlo, muy difícil para andarlo, porque estamos trabajando como a tientas, una enseñanza que nos va guiando, pero no vemos a nadie, no vemos a Jesús por ahí volteando en las esquinas, llamándonos, no vemos nada, estamos como ciegos. Pero cuando el corazón ama a Dios y cuando reconocemos la palabra del Señor, el poder de la palabra del Maestro Samael, esa es la guía, es la voz en nuestro desierto para ir de esta oscuridad en que nos encontramos. Aquí encontramos pues el mantra para despertar el Kundalini. Hay un mantra poderosísimo que el Maestro Samael nos regaló a todos, que es el Candil, Bandil y la R. Voy a pronunciar para que quede grabado allí cómo se pronuncia. En pleno acto sexual, varón y hembra, entregados al proceso de buscar el despertar de la conciencia, el despertar de Kundalini, después de haber pasado ciertos estados duros en sus vidas, ya unidos sexualmente, entregados, van a pronunciar el sagrado mantra Candil Bandil R. Es así. Candil Bandil. Otra vez lo pronuncio. En voz aguda o alta. Voy a hacer un poquito más alto. Esta es la pronunciación de este mantra y lo ideal es que lo hagan verbalmente en pleno acto sexual. Cuando lo estoy explicando para los casados, yo creo que aquí están todos los asistentes a esta reunión, son ya conocedores del acto sexual. En pleno acto, después de haber hecho la introducción en ese maravilloso laboratorio de amor entre la pareja, deben de aquietarse un instante, sus movimientos muy pausados, armónicos, inhalar profundo y pronunciar mantra, y cuando lo pronuncian estarían exhalando. Cuando vuelven a pronunciar el siguiente mantra, estarían inhalando para poderlo pronunciarlo estarían exhalando. Esto lo van a hacer sin permitir que el fuego se apague, el fuego que los esté uniendo como pareja. Deben alimentar el fuego de la manera considerable
para que no se apague el fuego. No es que el fuego se vaya a derramar, no, porque al concentrarse, al respirar, al hacer estos mantras, pues ya hay una potencia sexual en ese instante, como para poder hacer los mantras sin que se enfríe la relación sexual. Entonces, eso ya es prácticamente la vivencia que cada quien debe de experimentar, de realizar en la práctica de este mantra. Por seguro lo tengan todos, mis estimados amigos, que van a sentir mucho calor en su columna vertebral, en su parte sacra, van a sentir intensos movimientos de calor, de dolorcito en la parte del coxis, justamente en donde la primera vértebra, y viene desde el punto céntrico donde se encuentra, donde empiezan nuestros órganos genitales, y entre el ano, en ese medio, entre estos dos partes de nuestro cuerpo físico, allí en ese espacio se encuentra activándose en ese momento la Kundalini que todos tenemos por dentro, nuestra serpiente mágica de los poderes ígneos. La misma serpiente que Moisés puso en el desierto sobre una vara para que aquel tuviera enfermedad, al mirar la serpiente quedara curado. La misma serpiente que Moisés puso y que la vara se transformó en serpiente y se tragó las serpientes negativas de los magos del faraón. En todo caso, como existe el mal, existe el bien y nosotros trabajamos para el bien. Hay desafortunadamente, también cabe decir aquí esta información de estas nuevas tendencias un poco, para mí, un poco protagonistas, que hablan de los serpentinianos y de los osirianos y los adeptos de, bueno, no me acuerdo los nombres en este momento, se me pasan. Y entonces de los reptilianos, y entonces han mirado pues que los reptilianos pues, es una serpiente, y que ustedes, mis estimados amigos, no se dejen contaminar por esas habladurías, por esas conversaciones, esas informaciones que están pues a todo el mundo congestionando, incluso a los mismos estudiantes gnósticos. No se dejen ustedes influenciar y como para así salir corriendo de esto. Que cada quien diga lo que diga, pero por eso todos debemos de levantar la mágica serpiente, nuestros poderes ígneos, que todos tenemos y está esperando para ser levantada por nuestra vara que está simbolizada por nuestra columna vertebral. Así seremos magos, pero magos del bien, para el bien. Tenemos otro mantra para despertar el Kundalini, que es una letra, una consonante muy hermosa, la S. Ahí está escrita. Esa S, pues es conocida un poco como los cascabeles que produce el sonido de la cascabel con su cola. Es así como más o menos ustedes la deben de pronunciar allá. Se inhala profundamente y se pronuncia así. Con esta S también se puede, de esta manera pronunciada, se puede despertar nuestro licor seminal y transmutarlo. Tiene el mismo poder del Candil Bandil R. Pero sí sugiero que el Candil Bandil R sea pronunciado para despertar el Kundalini, y posteriormente podéis trabajar con la vocal S para que él siga, después de despierta, el poder siga subiendo por nuestra columna vertebral. También está el mantra IAO. También es mantra para la transmutación de los casados, que dice el maestro Samael que era el mantra que pronunciaba el venerable maestro Jesús el Cristo. En pleno acto sexual se debe inhalar
vocal por vocal. Y con este sagrado mantra en plena actividad sexual, también se despierta el Kundalini, también se transmuta la energía, las aguas similares el fuego en luz, en nuestra columna vertebral y nos hace, digamos, sabios e iluminados. Está un pranayama, los mantras que usamos el pranayama para las personas solteras, que es el ton sahan y el ton rahan. Y finalmente, cuando terminen de hacer esta serie de ton sahan, rahan, toman la forma de prosternación hacia el sol, que es una posición, digamos, diamantina, arrodillados, cabeza en el suelo, con sus manos en forma de índices pulgares uniéndose con las palmas de las manos hacia abajo en la tierra y la frente en pleno espacio de esos dedos puestos de esa manera. Se inhala, estando en esa posición se inhala y cuando se pronuncia el mantra, se levanta la cabeza y se mira hacia el sol y se pronuncia el mantra Ra. Entonces ya ustedes lo saben, para los hombres empiezan tapándose la fosa nasal izquierda, perdón, se tapan la derecha e inhalan por la izquierda, retienen y ahí están pronunciando el mantra Sa, y cuando destapan la fosa nasal derecha, entonces estarían pronunciando el mantra Han. Cuando ya van a seguir la segunda parte, entonces tienen la fosa nasal izquierda tapada, inhalan por la derecha, pronuncian mentalmente el mantra Ton, tapan su fosa, pronuncian el mantra Ra, y vuelven a destapar la izquierda en este caso y pronuncian el mantra Han. Luego vuelven al Ton, inhalan por la izquierda, tapan Sa y Han, destapan la derecha. Inhalan Ton, inhalan por la derecha, tapan Ra y destapan con el mantra Han y todo lo dicen mentalmente. Cuando hagan una serie de 6 veces esta pronunciación de este Ton Sahan, Ton Rahan, entonces luego se arrodillan en posición de prosternación, saludo al sol, con las manos puestas, tocándose los índices con los pulgares sobre la tierra, la frente en el centro de este arco que se forma con las manos, hacia el sol, en esa posición, inhalan y cuando inhalan, levantan su cabeza bien erguida y como mirando hacia el sol, hacia el frente y pronuncian el mantra tres veces. Y ahí terminan la práctica de transmutación sexual para solteros. Quiero saber si allí, mis estimados, tienen alguna pregunta antes de continuar explicando los siguientes mantras. Bueno, la pregunta Sí. es, como dice, ¿hay transmutación para solteros? O sea, solteros que no tenemos compañera, hombres no tenemos compañera y mujeres pues no tienen esposo, ¿cierto? ¿Se infringe algo o se puede causar un error, un soltero pronunciando mantras que tienen que ver con la unión íntima entre casados? Es la pregunta. No, no se infringe nada, pero considero que el Candil Bandil R no funcionaría porque es ahí directamente para despertar el Kundalini y el Kundalini se puede despertar solamente con la pareja. O sea, pues que sería casi que inútil. Pero el mantra IAO
en este caso, o la S, producen la transmutación sexual también. Digamos, hablemos de los vapores seminales que sufren de la actividad en el soltero por su, digamos, actividad en ese instante. Por ejemplo, para los hombres, por lo regular, cuando descansan en la noche, los varones al otro día, en forma natural, su falo se encuentra en estado de erección. Hablando de los varones. Allí el varón, si es a las 4 de la mañana o 3 de la mañana, debería de pararse de la cama. Pues como está soltero, pararse de la cama, arrodillarse o sentarse y hacer los mantras Ton Sahan, Ton Rahan, y luego pronunciar el mantra Ra. También podría pronunciar el mantra S o el mantra I-A-O. Ahí lo que están haciendo es que ese magnetismo que está surgiendo naturalmente por esa erección que se da por el descanso nocturno del cuerpo, en su descanso vital, ese fuego se está aprovechando, ese poder, esa actividad se está aprovechando para sacar que surjan algunos vapores seminales por los dos testigos de Jehová, o en este caso por los dos cordones llamados en el oriente Ida y Pingala, o Ida y Pingala, para que asciendan activando nuestros chakras. Pero que de ahí, digamos, se despierte Kundalini, no. Se suben los vapores, que es una cosa, pero la Kundalini no está subiendo por todo el centro de la columna vertebral. El vapor ayuda a eliminar defectos, el vapor ayuda a despertar ciertos poderes en una forma un poco, digamos, no pues tan potencialmente, pero los activa. Es más, los pone a vibrar de izquierda a derecha. Sin embargo, pues yo pensaba en la próxima conferencia hablar de los chakras precisamente y explicarles el movimiento que cada chakra debe tener y cómo lo debe tener para que con la imaginación y la concentración los pongamos en actividad como debe ser. Entonces, pues esa es mi apreciación. Sin embargo, como la investigación es muy particular, no pasaría nada con que tú mismo, si eres soltero, pronunciaras el Candil Bandil R como soltero y te des cuenta que logras. Lo mejor de todo es la investigación, la comprobación, incluyendo esta pregunta que acabas de hacer, mi estimado amigo. ¿De acuerdo? Ajá, está claro, Manu, gracias. Vamos a estudiar los poderes que todos tenemos latentes sin ser despertados. Empecemos desde arriba hacia abajo. La polividencia, que es la suma de todos los demás poderes y que es prácticamente cuando el fuego está arriba en nuestra cabeza y que lo otorga el Espíritu Santo. Allí están las 7 iglesias: la Odisea, Filadelfia, Sardis, Tiatira, Pérgamo, Esmirna y Éfeso. Ahí están escritas como las pueden ver. Pero de esas iglesias también hablaremos en la próxima conferencia. ¿Qué relación hay con los chakras? ¿Qué es lo que sucede? Para que de una vez tengamos claridad sobre ese tema. Pero entonces también estamos viendo los logros que tenemos cuando se despiertan estos poderes. Tenemos en la polividencia la gracia del Espíritu Santo. Tenemos en la clarividencia el logro de tener el manto de Buda, es decir, la protección y digamos, todo el ser infinito de lo que es Buda en sí mismos. El oído oculto. Cuando hablamos de Buda estamos hablando de nuestro íntimo, ¿no? No del maestro Siddhartha Gautama
el Buda Sakyamuni, sino nuestro Buda interior. También tenemos como la facultad, el oído oculto, tenemos también el don de la palabra, el verbo penetrante, siempre profundo, creando y volviendo a crear. Tras de que tenemos la facultad de la intuición, también podemos tener el poder sobre los huracanes, sobre los vientos, sobre los aires. Se logra el dominio sobre el aire como para flotar en él. Tenemos unos chakras localizados en los pulmones que nos permiten tener el recuerdo de nuestras vidas pasadas. Ahí está relacionado con la parte hepática. Tenemos la facultad de la telepatía cuando se trabaja con estos mantras y el dominio, el poder sobre los volcanes, el elemento fuego. Tenemos el poder de crear los maremotos. Eso está relacionado con las aguas. El que tenga poder con estos mantras y despierta su kundalini, tendrá poder y el dominio sobre todas las aguas, las lluvias, sobre los mares, sobre los ríos. Tendrá todo ese tipo de poderes como lo hizo Moisés y lo han hecho todos los demás maestros como Jesús cuando caminaba sobre las aguas, etc. Tendremos también el dominio por estos poderes o virtudes del alma cuando se despiertan por la transmutación sexual y la práctica de estos mantras. Tenemos también finalmente el dominio sobre los terremotos, nuestro mundo tierra. Entonces, pues allá al frente aparecen las vocales y los mantras relacionados con cada uno de estos poderes, cómo se despiertan, esas facultades, cómo se despiertan con estos mantras. Que el IAO, pues nos está hablando de la gran polividencia, o el mantra AUM, que no está escrito allí, pero lo estoy diciendo, AUM. Tenemos la vocal I, relacionada con la clarividencia. La vocal E, mantra en especial para despertar el oído oculto. La vocal O, para despertar la intuición. La vocal A, para despertar el recuerdo de las vidas pasadas. La vocal U, para el despertar y el dominio de las aguas. Y la vocal S, que es el despertar del fuego, y tendremos dominio sobre los terremotos, temblores, etc. Eso es lo que puede hacer un ser humano cualquiera que se proponga a trabajar con su simiente sin derramar sus fuegos, sus poderes, sus aguas, y transmutar y practicar disciplinadamente estos mantras. Ahorita pues vamos a ver que la clarividencia ya particularmente, pues sencillamente se pronuncia la vocal I en una forma no muy grave, también aguda, de acuerdo a la voz que cada quien tenga. Y con la clarividencia podemos ver las cosas que suceden en los mundos internos, en los mundos del ultra espiritual. Podemos ver luces, formas, ángeles, querubines, todo lo que invoquemos y se deje ver, se puede ver, que es el tercer ojo que llamamos nosotros, que está justamente entre las dos cejas, en el centro. Allí entre las dos cejas está nuestro tercer ojo, y que él va a girar cada vez que se pronuncia este mantra hasta que por fin queda establecido, abierto, y se va a usar cuando se necesite y para una obra o para hacer una investigación bien, para bien de sí mismo. La clarividencia no es para hacer husmear las vidas ajenas. Voy a abrir mi tercer ojo para ver qué está haciendo fulano o fulana por ahí en tal parte, y luego salir diciendo cosas que no se deben de hacer. La clarividencia jamás despertaría con ese tipo de pensamientos
tan necios. Así no despierta la clarividencia. Hay pseudoclarividentes que hacen algún tipo de actividad y han necesitado estos poderes y a ellos sí les mete la mente y se inventan cuentos, tienen hasta visiones y creen que eso es la verdad y se dan el lujo de pronosticar, de vaticinar cosas y realmente las cosas no son de esa manera porque estos seres todavía tienen mucho ego, mucho orgullo, mucha mitomanía. Entonces no les sirve, no están al 100% de ese tipo de clarividencias en estos pseudo-esoteristas. Hay un mantra que también permite desarrollar la clarividencia en muy poco tiempo, es el mantra Isis. El Isis está pues representando a nuestra Madre Divina en el Egipto, aquí ahora también. Y ahí está escrito, ¿no? La I, la S. Is. Y así se pronuncia por siquiera media hora este mantra todos los días para que haya ese desenvolvimiento de este poder en nuestro interior. El otro poder es la clariaudiencia, facultad importante que todos hemos perdido. Nos permite a todos escuchar lo que sucede en el ultra, oír las voces de los desencarnados, las voces de los ángeles, de los tronos, de los querubines, de los serafines, de los maestros, etcétera, las voces de los elementales de la naturaleza. Ese contacto se puede percibir más cuando tenemos el oído interno despierto, desarrollado. Este poder, esta maravillosa facultad, está situadamente sobre la glándula tiroides y en la laringe. Es una glándula muy importante que secreta el yodo biológico, nuestra sal interna. Por eso cuando nosotros comemos mucha sal, más el yodo que tenemos todos internamente, pues que es secretado, que es segregado por esta glándula de la tiroides, sucede que nos sale llamado coto o óseo y que pues a muchos afea esa parte del cuello. Entonces, este es el mal uso de la tiroides muchas veces, por eso afecta este proceso en muchas personas con el tema del coto. El mantra para desarrollar la clarividencia, el oído oculto en nosotros, es la vocal E, una E prolongada. Y también se puede pronunciar con la N, N, E, N. Se puede pronunciar la E sola, que da un efecto normal, bueno, y la EN también da el mismo efecto. Cada quien debe de pues, buscar la manera de cómo pronunciarlo, que se sienta cómodo, como mejor le suene, que se identifique, y así lo practica. También tenemos que decir que en la anterior eh, facultad de la clarividencia, la vocal I también podía ir relacionada con la N, I, N. Y acá sería E. Entonces uno se concentra, pronuncia la palabra, el mantra, y se concentra en esa parte de nuestra garganta en este caso. Cuando uno pronuncia la vocal I, se concentra en el entrecejo. Hay otros mantras para despertar el oído oculto. El Aum Shivatun E. El Aum se pronuncia abriendo bien la boca con la vocal A, redondeándola con la vocal U y cerrándola con la vocal M. Las demás sílabas se pronuncian alargando el sonido sobre cada vocal. Lo voy a pronunciar así.
Ahí quedó pronunciado el mantra Aum Shivatum E. El Maestro Jesús también vocalizaba el sagrado mantra AUM, que también se vocaliza esotéricamente AOM. Se abre en la boca con la vocal A, se redondea con la vocal O y se cierra con la vocal M. El Maestro dice, todo se engendra con la A, se gesta con la O y nace con la M. El que quiera nacer tiene que entrar al vientre de una mujer para tener derecho a nacer. Todo esto se sintetiza en el mantra Aum, cuya verdadera pronunciación es AOM. La A es el íntimo, la O es la conciencia del íntimo y la M es la mente del íntimo. El que medite internamente en este mantra llegará al despertar de la conciencia. Meditar en este mantra se empieza por pronunciarlo y se pronuncia en tanto silencio que se entra en meditación y se empieza a sentir la vibración en sí mismos como resultado de esa vocalización que se está haciendo a voluntad y a conciencia, generando una transformación en nuestra psiquis. Y puede sucederse el despertar de la conciencia a través de ese sagrado mantra. ¿Hay preguntas hasta ahí, mis estimados amigos? Bueno, hay otra facultad, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Hay otra facultad que es la intuición, de poder saber sin la necesidad del proceso deprimente de la razón. Ese mantra OM nos va a servir para también despertar la intuición. También el mantra OM tiene el poder de despertar los chakras frontales, o sea, el que está allí entre las dos cejas, y el cardíaco, que es donde está en la facultad de la intuición. Entonces, meditando en OM, llegaremos a la iluminación. Dice el maestro y enfatiza muy claramente, y eso no lo olvidemos nunca: imaginación, inspiración e intuición son los tres caminos obligatorios de la iniciación. O sea, pues que con estos mantras estaríamos nosotros dando unas grandes zancadas en nuestro camino espiritual de una manera, digamos, contundente y a su vez seria y disciplinada para lograr la imaginación, la inspiración y la intuición que se hacen necesarias en la iniciación de nuestro caminar hacia el ser. El mantra, la vocal O, prolongándola únicamente como está escrita allí, despierta también el chakra del corazón, nos despierta la facultad de la intuición, como ya dijimos, nos da el poder sobre los aires, sobre los huracanes. Y ahí está escrito cómo se pronuncia. Tenemos la telepatía. Este chakra está relacionado con la telepatía, está en el plexo solar. Concentrarnos intensamente en el plexo solar y vocalizar la vocal U de la manera como está escrita ahí, prolongando la U en una inhalación y luego se exhala pronunciando la U hasta que termine todo el aire que tengamos en los pulmones. Volvemos y repetimos. Y esto es necesario hacerlo todos los días. Esto es necesario repetirlo bastantes veces en las mañanas o en la hora que se decida hacerlo, se saque tiempo para activar y despertar nosotros estas actividades de nuestros cuerpos internos, de los sentidos internos. También se le puede añadir a la U la vocal N. Y esa N le da un sonido acampanado.
Tal como cuando pronunciamos la I con la N y la E con la N, sería así. Tengas en cuenta que la N se pronuncia diferente a la M. La N de nene es diferente a la M de mamá. La M de mamá es como tragándose la M, como el sonido de un buey o el mugido de una vaca. Y la N es más nasal. Entonces, los dos consonantes tienen sonidos diferentes y hay que saberlas distinguir en sus pronunciaciones. El recuerdo de nuestras vidas pasadas. Uno puede recordar con exactitud las vidas pasadas si despierta los chakras pulmonares. Tanto el pulmón derecho como el izquierdo hay centros magnéticos. Están estos chakras. Y la vocal A hace vibrar los chakras pulmonares. Se vocaliza tal como ustedes lo intuyen y lo voy a hacer. Se inhala. Y si se quiere, ustedes deciden cómo la sienten y se le añade la vocal, la consonante N. Y entonces quedaría un sonido digamos, más melodioso. Ya hay decisión. Estas vocales A, E, I, O, U pueden tener ciertas variaciones siempre conservando las mismas vocales, porque hay unas que son ANRA, ENRE, ONRO, UNRU, INRI, SUIRA, SUIRE, SUIRA, SUORO, SUERE, SURU, SUIRI. Por decir algo, son diferentes mantras, pero siempre conservando las 5 vocales y al gusto de la persona puede escoger y pronunciarlas como mejor se sienta, que va a tener excelentes resultados para el despertar de esas facultades. Aquí estamos hablando del belilín. Es un mantra de protección. Dicen, aquellos que recorren las sendas suelen ser atacados por los tenebrosos cuando se reposo del sueño, lo que yo les decía hace rato, ¿no? En los momentos, en los mundos internos se siente negra y desde luego sus afiliados tenebrosos envían a ciertas magas negras, bellísimas y seductoras, hacia el estudiante con el único propósito de hacerlo caer sexualmente. Y ellos y ellas saben que si el estudiante derrama su líquido seminal, el kundalini desciende y el estudiante débil e incauto pierde su poder. El canto mántrico que el estudiante debe aprenderse para defenderse de esos ataques nocturnos. Para eso el gran ángel Arox ha revelado al maestro Samael este sagrado mantra que se canta antes de acostarse a descansar. ¿Cuál es más o menos así? Lo voy a cantar acá y ustedes lo van a escuchar allá. Ustedes le pueden dar a ello la entonación que a ustedes les nazca. Yo lo canto así. Belilín, 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 ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Bim, belilín, belilín, ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, belilín, belilín.
Lo pueden cantar indefinidamente, varias veces, 7, 8, y van sintiéndose en un estado de tranquilidad y de armonía para luego poder descansar tranquilamente sin la preocupación y el azar de que vayan a perder su cimiento. Yo he conocido personas, pues, muy entregadas a estos estudios y con mucha devoción y mucho respeto a la energía sexual. Alguna vez uno de ellos me dijo a mí: ve, Hugo, tuve un sueño. Me soñaba yo entrando a una casa y miraba por una endija. Y allá en la endija, en el patio de esa casa, había un gallo. Y el gallo estaba amarrado. Y de alguna manera yo tenía las llaves para entrar a sacar ese gallo y no podía. Bueno, el sueño en sí, aunque ya se me ha olvidado, le producía a este amigo una inquietud maluca. Y él me contaba el sueño y en mi imaginación surgía como que yo lo estuviera viendo lo que él me contaba. Él me lo narraba, yo era como cuando a uno le cuentan una historia de esas, o esos cuentos de hadas que la mente empieza a ver las aguas, los árboles, el sol, cierto, los frutos, el camino y todo. Así mismo él contaba y yo decía, pero es que ese sueño no está nada bien, un gallo amarrado. Yo le dije, tenga cuidado porque hay peligro, le dije yo. Es que el gallo simboliza el poder sexual. Y él tenía las llaves y finalmente yo no me acuerdo exactamente, pero el resultado era que no era positivo. Pues precisamente como a los 4 o 5 días me dijo: Hugo, hermano, y con una cara todo desanimado, aburrido, no, mejor dicho, como derrotado. Me dijo: Hugo, no, man, ya 2 noches sucede algo que no puedo contener, quedo vaciado, tengo la polución nocturna. Y realmente me acordé del sueño y luego lo volví a escuchar y el muchacho nunca más volvió a la enseñanza gnóstica, se retiró. Y era una persona muy entregada, se veía serio, entregado, y con eso quedó mirando para otro lado, se desanimó totalmente. Actualmente tiene esposa, hijos, una vida común y silvestre, tiene su profesión. Un sueño parecido a eso me contó otro amigo. Pues, lo que pasa es que, como dice allí el maestro, en realidad las escuelas negativas de la logia negra conocen a los que están estudiando esto y saben cuáles son sus puntos débiles. Y la parte débil de todos nosotros es la parte sexual. Y entonces, por tener una lujuria tan exorbitada, fuerte, nos hacen con de esas bellas mujeres seductoras en la parte de los sueños. Y no puede contener su simiente, su impulso, y derrama su simiente. También a ellas les pasa lo mismo. En todo caso, mis estimados, por eso este canto del mantra Belilín es importante tenerlo. Y hay otros, pero pues para empezar. O sea, tenemos que decir que el maestro Samael Aún Weor, nuestro Cristo, Rey de Acuario, hizo un compendio de muchos mantras. Yo creo que ha sido de los maestros que más mantras ha aportado a la humanidad, porque en él, como él era un maestro, como él era un gran bodhisattva, pero estaba caído, él sabe lo que es ese sufrimiento que todos tenemos de estar caídos. Él ha pasado por toda la que estamos pasando nosotros. Por eso él, conociendo lo que vivimos todos nosotros, él se levantó y con tanto esfuerzo y amor ha escrito y escribió todo lo que más pudo para que nosotros nos saliéramos de esto que estamos, y tras de eso nos supiéramos defender, matarnos. Y es de los que más mantras ha escrito para el bien de la humanidad en todos los sentidos, para las plantas, para la protección, para despertar el Kundalini, para los chakras, para volverse invisible, para protegerse de los rayos, para salir en cuerpo astral, para salir en cuerpo chinas, etcétera, 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 etcétera. Este maestro escribió todo lo que más pudo para el bien de nosotros, y nosotros hemos sido, digamos, malos lectores, no nos interesan sus obras, y segundo,
menos practicarlas. Eso tenemos que todos nosotros, que estamos en todo este curso, por favor, empezar a darle mucho más, digamos, valor a esas enseñanzas y a quien las escribió. El rey de Acuario, Samael Aún Beor, el Cristo, rojo de Acuario. Hay otros mantras que son chis, ches, chos, chus, chas. Son para los mismos, las mismas facultades que ya dijimos de la clarividencia, intuición, telepatía, el recuerdo o la memoria de las vidas pasadas. Y allí dice que la vocalización debe hacerse prolongado el sonido de cada letra, no de las consonantes, sino de las letras, las vocales. La combinación C o la che abunda considerablemente en los mantras hebreos y es de inmenso poder mágico. La vocalización de cada mantra hace vibrar el centro magnético, chakra o disco, con el cual está relacionado dicho mantra. A ese está íntimamente conectada con el fuego y se vocaliza dándole una entonación especial, un sonido silbante, agudo, semejante a aquel que producen los frenos de aire comprimido de cualquier máquina. Voy a pronunciar en este momento el primer mantra, la chis. Uno inhala. Vuelvo a repetir, para eso hay que tener una oración primero ante la Madre Divina, para que nos ayude a concentrarnos, una actitud devota, serena, sin afanes, concentrarnos y empezar a vocalizar. Después de que ya uno está relajado y hace sus oraciones, empieza a vocalizar, en este caso, la chis, que está con respecto a la clarividencia, el entrecejo. Uno inhala, chis, o puede prolongar más la i. Chis. Ches. Chos. Chus. Chas. Bien, mis estimados, esta es una forma de cómo pronunciar estos mantras. Tenemos aquí un mantra muy especial que el maestro conoció en la Sierra Nevada de Santa Marta cuando él estuvo viviendo allá. Cuando hay tiempo de sequía, los babacos se reúnen en grupo imitando el canto de las ranas y entonces viene la lluvia que ellos necesitan para la agricultura, el criop. Realmente este mantra yo nunca lo he pronunciado, no lo he puesto pues en práctica como para decir voy a pronunciarlo aquí ahorita a ustedes, pero ahí se escucha como, o sea, como está escrito, así lo debería pronunciar uno. Ya uno verá qué entonación lo asemeja, lo hace asemejándolo al que hacen las ranas. Habría que escuchar las ranas un rato, interpretar cada sonido con el mantra que tenemos de referencia y pronunciarla tal como ellos lo están, como la ranita lo hace. Hay un misterio entre la rana, el agua y la madre divina. Hay otros mantras aquí, y aquí vemos el dis, das, dos, el I-A-O, dis, das, dos. Son para la magia sexual, despiertan también el kundalini. Y cada mantra se debe vocalizar alargando los sonidos sobre las vocales y sobre la letra S. O sea, en este caso, la D apenas es el inicio. Dis. O pronunciando la I. Dis. Das. Dos. Esta despierta el Kundalini, este sagrado mantra, y esto es en pleno acto sexual.
se forma en el plano astral en ese momento en que se pronuncia el mantra, un sagrado querubín. Querubín es un ser hermafrodita que tiene el poder de abrirnos los chakras y convertirnos en dioses. Ese querubín se parece al hombre y se parece a la mujer. Lleva túnica púrpura hasta los pies y es completamente hermafrodita, porque tiene los órganos sexuales del hombre y de la mujer. Ese querubín es engendrado durante el trance de la magia sexual que esté realizando aquel con su pareja o viceversa. Así va el mantra Faraón. Fa. Ra. Om. Con la N. Este mantra es para salir en cuerpo astral y se pronuncia varias veces cuando uno se acuesta relajado y en el momento en que está entre el sueño y que se queda entre despierto y dormido, en ese momento, si la persona se concentra en las pirámides de Egipto, las personas que no tienen esa facultad deben desarrollarla pronunciando el mantra Egipto. Pero aquí estamos hablando particularmente del mantra Faraón. Hay que tener las piernas recogidas. Uno se acuesta boca arriba y las piernas recogidas hacia sí. Encogidas las piernas y las manos sobre el plexo. Y se pronuncia el mantra Faraón varias veces y se concentra en las pirámides de Egipto. Cuando la persona logra pasar, es que se siente allá en las pirámides, en ese lugar. Y es atendido por los maestros que se encuentran en ese lugar en los mundos internos. Este otro mantra es tan poderoso para el despertar de la conciencia, el gate. Gate, gate, para sangate, bodhi, swaha. Gate, gate, para sangate, bodhi, swaha. Hay un ejemplo que el maestro nos da allí, que en cierta ocasión en que iba un monje budista caminando por allá, por las tierras esas del mundo oriental, en un invierno espantoso, lleno de hielo y de nieve y de bestias salvajes. Claro, esto le proporcionaba sufrimientos al pobre monje. Naturalmente protestaba por esos sufrimientos, pero tuvo suerte el pobre. Cuando estaba desmayándose en meditación se le apareció Amitabha. En realidad, de verdad, quien es el dios del interno del Gautama, el Buda Sakyamuni, y le entregó un mantra para que pudiese pues, sostenerse fuerte y sin hacer objeciones, algo que le ayudase para no estar protestando a cada rato contra sí mismo, contra la nieve, contra el hielo, contra el mundo. Ese mantra, tengo entendido que le permitió a aquel monje budista abrir el ojo de Dagma. Y eso es interesante, se relaciona con la iluminación interior profunda y con el vacío iluminador. Este mantra se pronuncia sin que hayan pensamientos. La mente debe estar en silencio, quieta, en totalmente concentración. No puede haber azar ni decir voy a meditar una hora con este mantra. No debe haber programación de el tiempo a pronunciar el mantra. Es una disposición a vivir el mantra. No hay que pensar ya está tarde, ya me dio hambre, hay que ir a trabajar, tengo que ir a cocinar, tengo que ir a almorzar o ir a comer. No, eso, entonces así ese mantra no funciona. Eso no es del tiempo, es un mantra que lo conecta a uno y lo libera a uno de él. Y le da a uno el despertar prácticamente de la conciencia. Y se experimenta lo que llama el vacío iluminador tan perseguido por tantas personas hoy en día. El mantra ágil, la siguiente diapositiva, por favor. Nos permite, sobre todo, tiene el poder de abrir la atmósfera espiritual
para que cualquier maestro que estemos invocando nos asista. Agios, agios, agios. Se dice 3 veces. Se pronuncia mental o verbalmente cuando uno sabe que va a invocar un maestro. Entonces la atmósfera con esas palabras que uno está diciendo se abre y se plasma. Es como decir cuando uno hace un saumerio. El verbo gracia, uno hace un saumerio es para preparar una atmósfera. Asimismo, la palabra este mantra sagrado se pronuncia y se está preparando internamente el espacio para que un maestro pueda acompañarnos ante una súplica. También se puede invocar a los maestros con el mantra Antía da una sastasa. Antía da una sastasa. Antía da una sastasa. Esos mantras deben pronunciarse cantando. Y después de articularlo se pronuncia por 3 veces el nombre del maestro que quiere invocar. Los enfermos podrán llamar al maestro Hipócrates, padre de la medicina, o a Galeno, o a Paracelso, o a Hermes Trismegisto, o al gran maestro Rafael, arcángel Rafael. Muchos los maestros invocan en el nombre de Cristo, por el poder de Cristo, por la gran majestad de Cristo. Y este mantra también ayuda a invocar a los maestros de la medicina. Entonces, miren que son sencillos. Hay que tener fe y tranquilidad y que no hayan azares en la mente ni preocupaciones para que esto funcione. En esta diapositiva, pues encontramos el Yo, Ge, Bau, Ge. Pero, mi estimado, vamos a dejar aquí más bien esta conferencia. Compren libros, estudien gnosis. En los libros están todas estas informaciones del maestro Samael Aun Weor más detalladamente, con más clave. Amemos esas enseñanzas que nos están ayudando a despertar la conciencia, a conocer nuestro mundo espiritual. No nos adolezca, no nos dé pereza, no nos dé sufrimiento comprar, investigar, estudiar gnosis. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer, por favor. Por ejemplo, cuando una persona en algún tiempo practicó el arcano y pues que por motivos de la vida no lo volvió a hacer, digamos, queda alguna posibilidad, ¿cómo será que le puedo decir? ¿Queda algo de trabajo hecho o no hay nada allí si no volvió a practicar la magia sexual? Mientras que la persona no haya botado su simiente después de que haya practicado y haya estado, digamos, en un reposo indeterminado de tiempo, sin actividad sexual con su pareja, pues debe trabajar con ese fuego que transmutó. Debe trabajar con ese fuego para eliminar defectos. Si lo hicieron los, digamos, que se consagraron a Dios sin esposa, aquellos santos de la Edad Media, consiguieron un alto porcentaje de que cuando hicieron un voto que llaman de castidad, y se entregaron a santificarse y a purificarse, lograron bastantes niveles de conciencia y eliminaron algunos defectos, pues de todas maneras se entregaron y hicieron una buena obra. Tomamos el caso de Francisco de Asís, pero ya con la enseñanza gnóstica, ¿qué hay que hacer? Pues mientras que estén los órganos genitales completos, ovarios, esté la matriz en la mujer o el hombre no tenga la vasectomía, no tenga nada de pocos problemas artificiosos que se inventó la ciencia materialista para acabar de hundirnos en el lodo a todos. Si estamos completos, pues entonces hacer los trabajos de transmutación sexual como solteros, aunque hayamos experimentado la transmutación sexual como casados y que por algún motivo no se haya continuado y haya un reposo, pues trabajar como solteros, y eso sigue activando nuestros fuegos que ya habíamos transmutado.
lo sigue activando y podemos sacar mucho provecho a ello. Y estamos adelantando con la muerte psicológica nuestro caminar para una próxima asistencia. Bueno, mis estimados, para todos un abrazo y gracias por su paciente escucha. Paz inmerecial.